El efecto acumulado de la apertura económica de comienzos de los 90 provocó un auténtico movimiento tectónico en la economía empresarial colombiana. El gobierno, en su afán por detener los efectos colaterales, dispuso de variados y renovados mecanismos legales, y el proceso no se detiene. Desde 1994 al 2012 han ido a quiebra 1.946 empresas importantes, empresas que tenían una inversión de 31 billones de pesos, que dieron cuenta de 362.000 trabajadores despedidos, más otros 175.000 que les proveían bienes y servicios. Ya no había a quién venderle y de repeso, de esos clientes ya no había forma de recuperar los créditos ni la mercancía entregada. El sistema financiero empezó a removerse, lo que condujo a la crisis financiera de los años 90. Entre 1994 y 2012, 6.6 millones de jóvenes estaban aptos para el trabajo. Solo una parte fue absorbida por el mercado laboral y los demás nada, arrojados por el sistema de rebusque, la delincuencia, la prostitución y al extranjero. Por esta época empezaron a salir del país cientos de miles de colombianos hacia España, Estados Unidos y otros países europeos hasta alcanzar hoy la asombrosa cifra de 4 millones. Todo esto debido al remesón económico provocado por una decisión política, decisión tantas veces pospuesta, pero tan necesaria para renovar el espíritu empresarial, remover las anquilosadas estructuras empresariales y erradicar las obsoletas prácticas de gestión en los negocios privados y públicos. La economía no colapsó porque por esos años se sintieron los efectos de la consolidación de una nueva y poderosa fuente de ingresos que hacía fluir dinero del extranjero. Y recientemente, gracias a la bonanza petrolera derivada del temor mundial al desabastecimiento energético y a la entrada al mercado de grandes compradores de crudo. Además de estas gravosas pérdidas para la economía, en capital, esfuerzo, empleo y vidas, y pese a la ayudita del narcotráfico, el petróleo y las remesas del extranjero, en los últimos 5 años vemos otras 720 empresas con activos superiores a los 16 billones de pesos que acuden al tanque de oxígeno. ¿Y qué pasó en Bogotá? En los años 90 aportaba el 24% del PIB, era la sede del 42% de las 1.000 empresas más grandes del país y por supuesto que la crisis la dejó mal parada. Y resulta paradójico que siendo el modelo empresarial privado el que colapsara el empleo, que en Bogotá se iniciara una auténtica revolución empresarial. En 2000 habían 179.000 empresas, en el 2004 228.000 y hacia el 2012 337.000 empresas.
En 12 años aumentó el número de empresas en 158.000. Se crearon en realidad 225.000. La diferencia ya usted deduce a dónde fueron a parar. En el corto periodo de 12 años, casi se duplica el número de empresas, lo que significa mayor competencia, una reducción de las ganancias, una rentabilidad que en muchos casos llega a ser inferior al costo de los préstamos y una feroz lucha por la clientela. Casi el 86% de ese crecimiento lo aportaron las microempresas. Considerando la población económicamente activada del 2012, quiere decir que por cada 12 bogotanos hay una empresa, un verdadero fenómeno sin precedentes en la economía colombiana que convierte a Bogotá en una de las grandes metrópolis del mundo con más emprendimientos. Dicho en otras palabras, si usted ve a 12 bogotanos adultos, de seguro al menos uno es empresario y posiblemente sea comerciante, o sea que le quiere vender a usted algo. Estamos hablando de empresas formalizadas, inscritas en Cámara de Comercio, que pagan impuestos y afilian a sus empleados a la seguridad social con el costo extra que ello implica. No incluimos aquí a los informales, que calculamos que representan del 40 al 46% de la economía bogotana. El sacudón económico de comienzos del siglo provocó un aumento del desempleo profesional, la explosión de negocios y microempresas. Caso de las panaderías, que en los estratos 1 y 2 de Bogotá hay tantas como cuadras tienen los barrios. Es cierto que el consumo del pan y huevo se ha disparado, ya no alcanza para la carne, pero cada vez más los panaderos amasan menos arroba diariamente. Otro caso, los consultorios odontológicos. ¿Hay más gente enferma de los dientes? Es posible. ¿Todos venden? Quizás. Recordemos que uno de los requisitos básicos de un negocio, además de la necesidad y la disposición de la gente para comprar, es la capacidad de pago que tengan. Sin esta, siempre se va a hablar de mercado potencial. Lo potencial significa que es posible, o sea, que se puede dar o no. Sin embargo, a la olla hay que llevar todos los días la papita, ya que es muy probable que todos los días nos levantemos con hambre. Sí, usted y sus hijos. Y si usted toma un préstamo de seguro respaldado por una hipoteca o fiador con finca raíz, es muy probable que todos los meses tenga que llevar la cuota al banco, porque si pasados 6 o 9 meses no lo hace, es muy probable que el banco lo acose y lo embargue. Entonces, de proyectos y mercados potenciales no vive una familia, no se sostienen las empresas y una economía se vuelve inviable y colapsa. Si Colombia no tuviera petróleo, carbón y cocaína para exportar, ni recibiéramos remesas de nuestros hijos que trabajan en el extranjero, ¿qué tanto podría resistir la economía colombiana? Esas bendiciones hay que saberlas administrar, hay que cuidar el dinero que viene afuera, hay que medir el uso de esos giros. La familia no se los pueden tirar todas en cuca ni en artilugios tecnológicos, hay que vigilar el uso de las regalías petroleras. Ya los economistas hablan de las malogradas bonanzas petroleras y marimberas del pasado, tiempos en que se hizo bulla, se gozó del lujo y del exceso, se hicieron críticas moralistas, se generó todo tipo de violencia, se llegó al clima de despilfarro gubernamental y se disparó la corrupción política y empresarial por la toma del botín de petrodólares y narcodólares que ingresaban a la economía. Tiempos en los que al amparo de la burbuja monetaria las familias se endeudaron. Tiempo después, y pasada la borrachera, vimos más quiebras empresariales, descomposición familiar, más desempleo, déficit públicos nacionales, departamentales y municipales. Pasados los años ya nadie recuerda y nadie hizo nada, porque no sabían de finanzas. Los sabios economistas y financieros nos enredaron con sus técnicos argumentos y la compleja jerga financiera y presupuestaria ajenas a nuestro vocabulario cotidiano. Hoy, 20 años después, ¿ha cambiado algo la historia? Nuevas bonanzas, la misma ignorancia financiera, solo que ahora no es suficiente el ingreso del padre.
También la mamá tiene que meter el rabo para traer dinero a la casa y así todos contentos. ¿Y qué se viene? ¿Estamos preparados? Es solo obligación del gobierno disponer medios económicos, modernizar carreteras, expedir leyes y becar a unos cuantos a estudiar finanzas en el extranjero. Si no estamos preparados para enderezar nuestras finanzas personales, nuestros presupuestos y hacer planes de negocios para que lo posible y potencial se vuelva probable y dinero contante, mucho menos para vigilar las finanzas regionales y municipales, ahora robustecidas por la ley de transferencia de regalías. ¿Estamos conscientes del uso del presupuesto de las alcaldías locales? Probablemente, más bien seguramente, no estamos preparados para entender de esos asuntos. Así que tal vez veamos otras bonanzas perdidas y quizás en unos 20 años adelante ya en el ingreso del trabajo de papá y mamá alcance y tengamos que enviar a los hijos mayores a que ayuden a traer dinero a la casa. Todo porque hoy, nosotros los adultos, no fuimos capaces de entender eso de las finanzas, de practicar el ahorro y ejemplarizarlo a los hijos, porque no comprendimos las ventajas de la inversión y porque autoengañados con las historias que nos cuentan los medios de comunicación masiva, ahora con internet a bordo, decidimos emborracharnos con deudas de consumo y empeñar nuestro futuro a los bancos y comprometer el futuro de nuestros hijos. Eso podría pasarle a usted y a su familia, o a sus empresas. De usted depende. El futuro no se construye la víspera del mañana, se construye hoy, no hay de otra forma. Vistos estos hechos, quiebras empresariales y familiares diarias, menor capacidad del sistema para generar empleo, creciente desperdicio de las divisas, aceptación moral de un narcotráfico que echa raíces en todas las estructuras sociales, una imparable corrupción que corroe toda la sociedad, una incontenible revolución empresarial que con su dialéctica favorece a unos en detrimento de otros y una preocupante ignorancia financiera que aturde, confunde y compromete nuestro futuro. Aquí surgen nuevas inquietudes, entre ellas, ¿qué tanto puede soportar una economía esa burbuja empresarial? ¿Qué tanto se pueden encarecer los bienes con tanta intermediación de vendedores? ¿Cómo afecta esta ignorancia financiera a los actores sociales?